O sea, una esperanza de vida eterna, ¿sí? Consumada. Hablaríamos de una vida eterna consumada, porque recordemos que ya tenemos vida eterna. Pero hablamos de una vida eterna consumada por medio de la glorificación, que será el resultado de la resurrección de los muertos, ¿no? Pero eso es una esperanza, pero una esperanza trae consuelo en nuestras vidas, ¿cierto? Hablamos de esperanza cuando nos encontramos en una situación negativa. Y la esperanza es algo futuro, algo que espero, una situación mejor que en la que me encuentro ahora, ¿cierto? Eso es esperanza. ¿De qué manera me consuela a mí esa esperanza de la resurrección de los muertos? ¿Cómo me consuela en medio de la hora, de los problemas que rodean mi vida como cristiano, los problemas que hay en el mundo? ¿De qué manera me consuela eso a mí? No sé si alguna vez ustedes han meditado en ello. Si no hemos meditado en ello, mis hermanos, es un poco preocupante. Y ya le damos la palabra al hermano. El hermano estaba pensando con relación a la primera pregunta, ¿no? Al creer. Con relación al creer, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, en cuanto al creer, ¿verdad? Es vital poder entender que tengo que creer para que eso tenga un consuelo en mí. Sin el creer, en la convicción de lo que hay en resurrección, no puedo tener consuelo en mí porque no entiendo la esencia de lo que estoy poniendo mi confianza. Entonces es vital comprender que precede el creer, y el creer no solamente que sí existe, no, sino en qué yo estoy poniendo mi confianza, qué es la resurrección como tal, para que eso pueda tener un efecto en mi vida, en el hoy, para el futuro. Me llama la atención lo que el hermano menciona, porque ciertamente la fe precede todas las cosas, ¿no? Yo necesito creer en Cristo para ser justificado y tener la seguridad de la vida eterna, pero yo no solamente creo en ese momento. La vida cristiana se trata de estar creyendo constantemente, a diario, y a medida que aprendemos nuevas doctrinas, nuestro deber es creer en ella, la doctrina de la resurrección de los muertos. Debo creerla para poder sentir que hay una esperanza. La pregunta es: ¿qué consuelo tenemos nosotros, o tiene usted, porque es más a sentido personal, por medio de la resurrección de los muertos, a través de esa doctrina? ¿Qué consuelo tiene usted en su alma? De la resurrección de los muertos. De esa doctrina. De que yo voy a resucitar un día. Exacto. Cuando Cristo vuelva. Varias cosas. Una es seré glorificado. Ese cuerpo de muerte que nos ha atormentado, nos atormentará toda nuestra vida, será quitado. Seremos hechos a su imagen perfecta y le veremos cara a cara en tu pueblo cuando resucitemos, cuando estemos en esa etapa perfecta de glorificación. Podría ser una vez. Bien, hermano, gracias. Tu hermana también había preguntado. Mi esperanza es que el Señor nos ha prometido que pasaremos de muerte a vida eterna, para ser glorificados y ser completamente limpios. Y también donde en esta tierra, donde hay tanta tristeza y dolor, el Señor nos ha prometido que nos dará gozo, que ya no habrá más tristeza, que no habrá dolor. Y ahí estaremos con el Señor por siempre para su gloria. Amén, amén. Simplemente algo que decir, mis hermanos, y es que cuando nosotros creemos en Cristo, ponemos nuestra fe en Él, en ese mismo instante, así, pasamos de muerte a vida. No vamos a pasar algún día, ya pasamos. ¿Sí? La resurrección de los muertos no es una transición de la muerte a la vida,
Simplemente es una transformación del cuerpo, como lo leía el hermano en 1 Corintios capítulo 15, para poder entrar al reino de los cielos, donde lo corruptible tiene que vestirse de incorruptible, y lo mortal de inmortalidad, para poder entrar. Y simplemente un cambio en el cuerpo, ¿sí? Una redención ya consumada, estamos hablando de eso. Lo que el hermano menciona y la hermana es en sí el consuelo que la doctrina de la resurrección de los muertos debe generarnos a todos nosotros. Y eso lo tenemos acá en este texto. Y la respuesta aquí se encuentra desde esta parte y todo esto. Usted me dirá, ¿qué es lo que está en el medio? Lo que hay en el medio es simplemente un paréntesis que trata acerca del estado intermedio de los muertos. ¿Bien? Nuestro tema no es este, es el que está en verde. ¿Qué consuelo tienes por la resurrección de los muertos? Que al ser levantada, ¿qué? Mi carne, por el poder de Cristo, será unida a mi alma, la cual estaba antes sin el cuerpo, antes de la resurrección, de nuevo y transformada, en conformidad al cuerpo glorioso de Cristo. En eso consiste la resurrección de los muertos. ¿Sí? Pero vamos a ir mediante textos para ir entendiendo, porque la respuesta es bastante sencilla. No obstante, él se queda un poco corto al mencionar qué tipo de consuelo o cuántos consuelos nos puede generar esta doctrina. Porque como bien pronunciaba el hermano Renzo, podemos pensar en varios. Ahora, hablemos primero un poco de manera breve acerca del estado intermedio de los muertos, específicamente el de los creyentes. No vamos a tocar hoy el tema del alma de los no creyentes o qué va a pasar con los creyentes luego de la resurrección de los muertos. ¿También resucitarán ellos? Esas preguntas pueden ustedes estudiarlas en casa mientras tanto. Hoy no nos enfocaremos en ellos, mis hermanos. Así que quiero invitarles primeramente a Lucas capítulo 3, versículo 43. Que abran allí sus Biblias conmigo. Y algún hermano que quiera participar realizando la lectura del texto en voz alta, por favor. Lucas 23, versículo 43. Aquí, mi hermano. 43, ¿cierto? 23, 43. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice, entonces Jesús le dijo, ¿a quién? ¿Cuál es este contexto del que estamos hablando? A ver quién lo recuerda. El ladrón que está al lado del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué declaración hace este ladrón para que pueda recibir esas palabras del Señor Jesucristo? Creyó. Y da unas palabras a Cristo que dan a entender que él cree que él es el Mesías, que Cristo es el Mesías. Y a la luz de eso, se evidencia que ha creído, y por esa razón Cristo le dice lo siguiente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy en el griego significa hoy. No es mañana, no es pasado mañana, no es un tiempo después, es hoy. En ese momento, cuando él murió, él fue al reino de los cielos con Cristo. Ahora, vamos a entrar aquí en discusiones tontas de quién murió primero. Ese no es el punto. El punto es que él iba a estar en el paraíso, que es el reino de los cielos, en ese mismo día, en ese mismo instante. ¿Pero qué iba a ir allá? ¿Su cuerpo? No, su cuerpo iba a ir al sepulcro, que es lo que muchas veces se conoce como el Seol o el Hades, ¿sí? El sepulcro donde van los muertos. Pero su alma iba a ir a la presencia del Señor Jesucristo, iba a estar allá con él. Y esto está totalmente en contra de lo que durante mucho tiempo ha sido un dogma de la iglesia, o la mal llamada iglesia romanista, la iglesia romana, católico romano, que han enseñado a ellos que no es así, que el estado intermedio es otro. ¿Cuál? El purgatorio. No obstante, no son los únicos que han enseñado un estado intermedio que no es el reino de los cielos. Hay quienes han creído dentro de los evangélicos que en el Antiguo Testamento, cuando un creyente moría, no iba al cielo inmediatamente, iba a otro lugar.
Pero nosotros no creemos eso. La iglesia reformada o bíblica no cree en ello. Solamente hay dos lugares, mis hermanos: el cielo y el infierno. Ahora, ¿cuál es el estado intermedio de las almas? El mismo, el cielo o el infierno. Ahora, hay preguntas que las personas se realizan y es: ¿qué sentido tiene que un alma, que una persona que va a ser condenada, vaya al infierno para luego resucitar, reunirse con su cuerpo y volver a ir al infierno? Bueno, pues no se trata de qué sentido tiene, se trata de que eso es lo que dice la Biblia. No tiene que tener sentido en mi mente, primero entenderlo para luego poder decir, es cierto lo que la Escritura dice. La Escritura lo menciona de esa forma y yo tengo que creerlo. Y yo una vez se lo ilustraba a una persona de la siguiente manera. Puedo estar equivocado en la ilustración, pero en mi mente tiene un poco de sentido. Cuando una persona es denunciada por cierto delito, esa persona es llevada a prisión. Y va a estar en prisión hasta que se demuestre lo contrario. Está en su casa y después que hagamos las debidas investigaciones, nosotros lo buscamos y lo apresamos, ¿no? Porque hasta el momento es un presunto delincuente. Hay que apresarlo, no sea que resulte ser cierto y esta persona se escapa. Entonces yo lo veo de esa manera. Primero no porque pueda escaparse, no quiero que piensen eso, sino que ya es una parte de lo que será su castigo. Porque el sufrimiento del alma no expresa el castigo total de lo que él sufrirá al estar allí en cuerpo y alma. Ahora, el punto no es tanto el sufrimiento de ellos allá en el infierno, simplemente lo uso para explicar a dónde van las almas. El punto, mis hermanos, es que si somos creyentes, en el momento en que nosotros muramos, inmediatamente vamos a pasar a la presencia de nuestro Señor. Y también tenemos otro texto que posiblemente puede ser más claro. Está en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. ¿Algún hermano o hermana que pueda realizar lectura? Versículo 24 dice de la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Déjenme explicarle ese texto de forma sencilla. En el versículo 23, Pablo va a hacer una declaración. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿De cuál? ¿De ir al reino de los cielos, de morir y estar con Cristo? ¿O de quedarse en la carne y poder ser de beneficio para las iglesias? Eso es lo que estaba colocando a Pablo en estrecho. Dice: no sé entonces qué escoger. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Eso es clave, mi hermano. Y mi hermano, lo que Pablo está queriendo decir, o lo que evidenciamos a través de las palabras de Pablo, es que él creía claramente que luego de él morir iba a pasar de forma directa a la presencia de Cristo. De lo contrario, él no hubiese dicho partir y estar con Cristo, sino que hubiese pensado partir y ir a otro estado intermedio, el purgatorio, por colocar un ejemplo. ¿Sí? Pero el hecho de que Pablo diga partir y estar con Cristo implica que él creía ciertamente que al morir estarían en la presencia de Cristo. De lo contrario, no creo que Pablo estuviese en estrecho por la siguiente situación: estar en la iglesia local y ser de beneficio, o partir y estar en un estado intermedio que no es la presencia de Cristo. Eso no lo va a poner en estrecho, porque ¿qué es lo que lo está colocando en estrecho? La presencia misma de Cristo, el disfrutar de Cristo al partir de este mundo. ¿Sí se entiende? Eso nos muestra el hecho de que el apóstol Pablo lo creía. Y el apóstol Pablo lo creía, eso nos implica, nos evidencia que es cierto, que esta es la doctrina.
correcta en relación al estado intermedio de los muertos. Los creyentes que mueran van a ir ¿a dónde? ¿Lo creen? Tenemos que creerlo, porque no es nada esperanzador no es que no sea nada esperanzador, pero si nosotros balanceamos, colocamos en la balanza, partir de estar con Cristo, a partir, ciertamente, tengo de pasar por las aflicciones de este mundo, pero estar en un lugar donde tal vez sea de reposo, durmiendo, no tengo conciencia de nada, pero no estoy disfrutando de Cristo. ¿Cuál pesa más? Estar con Cristo. Ahora, no quiero decir que esto sea un argumento para demostrar que ciertamente hemos de ir a la presencia de Cristo. El argumento es cuál, que Pablo lo dice. Ese es el argumento. Y Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, o mejor dicho, fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, entendemos que después de que mi alma, como expresa el autor de esta respuesta, parta de mi cuerpo en el momento en que se separa por medio de la muerte, no solo esta será llevada arriba a Cristo, vea esta palabra clave, inmediatamente. Esto es lo que va a pasar con usted y conmigo el día en que moramos. Y era la convicción de él. Y también vemos que no era toda la convicción del autor de esa respuesta, sino que era la convicción de quién acabamos de ver, del apóstol Pablo, ¿cierto? Sino que también esa mi carne, y ahí continúa con lo que es nuestro segundo punto, al cual vamos a avanzar. El primer punto, lo vimos, es el estado intermedio de los muertos. El segundo punto es una resurrección glorificante. Y lo tenemos allí. Dice, al ser levantada por el poder de Cristo, será unida con mi alma, la carne será unida con mi alma, de nuevo transformada en conformidad al cuerpo glorioso de Cristo. Y quiero invitarlos conmigo, mis hermanos, a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 46 al 54. Yo leo. 1 Corintios 15, versículo 46 al 54, donde Pablo va a dar la exposición o la explicación más larga de todas sus cartas con respecto a la doctrina de la resurrección de los muertos. Todo un capítulo que consiste en más de 50 versículos para explicar esta doctrina. Ahora, ¿por qué Pablo se explaya aquí para hablar acerca de esta doctrina? Porque entre los corintios había personas que no creían en la resurrección de los muertos. Había falsos maestros que no solamente estaban enseñando una vana filosofía, como lo hemos venido viendo a lo largo de todas las exposiciones de 1 Corintios, sino que algunos también estaban enseñando que no había resurrección, que tal cosa era falsa, que no existía. Dice así la palabra del Señor, versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y lo voy a explicar, versículo 47. El primer hombre es de la tierra, en otras palabras, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Versículo 48. Cuál el terrenal, tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre la muerte en victoria. Vayamos desglosando de forma sencilla los versículos desde el 46. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Va a explicar el orden de estas cuestiones, el orden de la naturaleza del cuerpo. Primero es la naturaleza terrenal, luego la naturaleza espiritual. Pero va a explicar luego qué es esa naturaleza espiritual y esa naturaleza terrenal o carnal.
y va a hablar acerca del primer hombre. Y cuando habla del primer hombre, ¿a quién se refiere? Adán. Ese es Adán. Adán es la imagen, o es en sí el primer hombre, el hombre terrenal del cual nosotros venimos, y él es de la tierra, el terrenal. Luego habla del segundo hombre, y el texto mismo lo responde, no tenemos que empezar a divagar en nuestros pensamientos. Dice que es el Señor, es del cielo. Hay una diferencia entre Adán y otra diferencia entre el segundo Adán, como lo menciona Pablo en Romanos capítulo 5. Uno es de la tierra y el otro es del cielo. ¿De dónde fue hecho Adán, el primero? De la tierra. ¿De dónde viene Cristo? No de dónde fue hecho, porque Cristo no fue hecho, pero ¿de dónde viene? Del cielo, siempre ha existido, ¿cierto? Bien, versículo 48. Por el terrenal, también los terrenales. En otras palabras, cual Adán, también nosotros que venimos de Adán. Si Adán es terrenal y nosotros venimos de Adán, nosotros somos también terrenales, nosotros no venimos del cielo. ¿Sí? Una vez escuché a un hermano, ese fue el hermano, lo aprecio, expresó lo siguiente y me dejó aturdido. Me dijo: nosotros ya existíamos en el cielo. Dios lo que hizo fue darnos un cuerpo y traernos a este mundo. Yo quedé aturdido, ¿sí? Pero eso no es cierto. Nosotros venimos de Adán, de la tierra. Luego dice: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Es decir, cual Cristo, que es celestial, serán también los que son de Cristo por medio de la fe. Usted y yo nacimos siendo terrenales por Adán, pero cuando creímos en Cristo pasamos de ser terrenales, vieja criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, nuevas criaturas en Cristo, celestiales ahora sí hemos nacido, como dice Cristo a Nicodemo, de arriba, un nuevo nacimiento. Entonces ya somos celestiales. Traíamos la imagen de Adán, el primer Adán. Ahora que hemos creído en Cristo tenemos la imagen del segundo Adán. Pero esa imagen, mis hermanos, no está completa. Ahora déjenme explicarles qué es lo que Dios está haciendo por medio de Cristo. Cuando el Señor nos creó, Él nos creó a su imagen. Sin embargo, veníamos de Adán. Pero como Adán pecó, todos nosotros hemos heredado una naturaleza corrupta que implica una imagen del celestial, de Dios, totalmente distorsionada. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto hacer en Cristo? Restaurar esa imagen. Pero más que restaurar, es darnos una imagen mejor. Porque no seremos cual el primer Adán, sino que seremos cual el segundo Adán. Mejor. ¿Por qué mejor es que el primer Adán? Porque Adán podía pecar. Pero Cristo no puede pecar, y nosotros seremos transformados a la imagen de Cristo. Pero eso inició cuando? En la regeneración. Pero tendrá su culminación en la glorificación. Es decir, la glorificación que viene luego de la resurrección de los muertos. Versículo 50. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. En otras palabras, el cuerpo del primer Adán no puede heredar el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo el texto. Versículo 51. Aquí os digo un misterio. Ese misterio no es el punto de nosotros, pero rápidamente dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sabemos que no todos van a morir para cuando Cristo venga. El punto es que los que estén muertos resucitarán para ser transformados. En otras palabras, la transformación y la resurrección serán cosas simultáneas. En la misma resurrección habrá la transformación. Resucitaremos con cuerpo transformado, no igual a aquellos que no hayan muerto en Cristo, es decir, que estén vivos para el momento de la venida de Cristo. No tendrán que resucitar, simplemente sus cuerpos serán transformados. Versículo 53, saltamos hasta allí, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de incorruptibilidad.
de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre la muerte en victoria. ¿Sí se entiende el pasaje, mis hermanos? Traemos la imagen de primera, nacemos con esa imagen. Pero en Cristo esa imagen empieza a ser transformada a su imagen. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Pero esa imagen será o alcanzará su plenitud la consumación, en la resurrección de los muertos. En la segunda venida de Cristo, cuando los que estén muertos resucitarán y los que estén vivos sean transformados. Y esto lo expresa también Job en su libro, capítulo 19, versículo 25 al 26, donde él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Centrémonos en el versículo 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En otras palabras, lo que Job está diciendo es que después de la muerte, cuando él sea resucitado y reciba un nuevo cuerpo, él ha de ver a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que es esa la interpretación? Porque no tiene sentido que él diga: después de deshecha esta mi carne, que implica la muerte, donde su cuerpo será sepultado y será desechado, él luego diga: en mi carne he de ver a Dios. No se está hablando del estado intermedio de los muertos, porque al estado intermedio de los muertos se va solamente en alma, no en cuerpo y alma. Por ende no tiene sentido que luego diga: en mi carne he de ver a Dios. No tiene sentido si pensamos que se está refiriendo al estado intermedio de los muertos. Se está refiriendo a la resurrección de los muertos. En otras palabras, después que mi carne sea desechada, yo sea resucitado y recibo un nuevo cuerpo, en ese nuevo cuerpo, en esa mi carne ahora, yo he de ver a Dios. Ese es el punto aquí de Job. Es la resurrección del muerto. Eso es lo que él está. Y veamos cómo Job creía esta verdad desde antes de que Cristo viniera al mundo y anunciara la resurrección de los muertos en su nombre. Pero entendemos que él lo creía por medio de la obra del Espíritu Santo. Porque para los tiempos de Job esto no era algo que estaba siendo enseñado. Recordemos que, para los que no lo saben, Job se escribió antes que el libro de Génesis. Eso quiere decir que Job no aprendió eso seguramente de otra persona que le haya predicado un evangelio o de algún libro que leyó del Antiguo Testamento, sino que simplemente por la obra del Espíritu Santo. También tenemos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Alguna hermana que pueda leerlo, por favor? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. El apóstol Juan está hablando a una iglesia, por esa razón les dice amados. Y aquí vemos lo que ya yo les decía: ahora somos hijos de Dios. Y ser hijos de Dios significa, mis hermanos, no solamente haber sido adoptados por Dios. Eso implica también una regeneración, donde la imagen de Cristo ha empezado a llevarse a cabo en nosotros. Sin embargo, vemos en el texto que esa imagen no se ha completado. Dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él. Ese texto, mis hermanos, más que hablar de la resurrección de los muertos, habla de la glorificación del cuerpo. Está hablando que nuestros cuerpos serán transformados a imagen y semejanza total de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, debemos entender, de Cristo, debemos entenderla como entendemos imagen y semejanza de Dios en Génesis. Sabemos que Cristo sí tiene un cuerpo,
pero no todos seremos hechos como Cristo en su apariencia física. No es a eso a lo que se refiere el texto. La idea es la misma de Génesis, lo repito. Entonces yo les pregunto, ¿de qué manera el hombre se parecía a Dios en el huerto del Edén? ¿De qué manera era portador de su imagen? ¿Puede participar? ¿Cómo? ¿Que lo podía ver? Bueno, no sabemos un texto que diga que lo podía ver. Y dice que tenía comunión con él, que hablaba con él, pero hasta ese momento Dios es espíritu, no había habido ninguna aparición de Cristo ni encarnado, porque se encarna miles de años después, pero tampoco había una teofanía o cristofanía. La pregunta es, ¿de qué manera el hombre era portador de la imagen de Dios en el huerto? Porque al responder eso, sabemos de qué manera el hombre va a ser portador de la imagen de Cristo en el reino de los cielos posterior a la glorificación. Podríamos hablar de la comunión, de que podía estar en la plenitud con Él, en santidad. La comunión con Dios es un resultado de ser hecho a imagen de Dios. Es un resultado. No es la imagen de Dios, es un resultado. Puede tener comunión con Dios porque ha sido hecho a imagen de Dios. Es un resultado. ¿Mi hermano había mencionado algo? ¿La hermana? Sí, pero la cuestión es algo más específico. Bueno, voy a ayudarlo. Voy a darle eso claro. Hemos sido hechos a imagen de Dios en que somos intelectuales como Dios, que razonamos como Dios, que tenemos sentimientos y emociones, no como Dios, pero que derivan de los atributos comunicables que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esos atributos que Dios nos ha comunicado? El amor, la misericordia. Podemos hablar de muchos otros. Podemos hablar de los frutos del Espíritu Santo porque eso lo poseía el hombre, solo que se vio distorsionado por el pecado y es lo que está siendo restaurado por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, en virtud de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ya con eso tenemos una idea de lo que puede ser portadores de la imagen de Dios, hermano. Sí, señor, o sea, que era un hombre, el hombre en ese momento antes de pecar era en efecto santo, no infinito como Dios, pero sí santo. Su voluntad era asiento de su voluntad, emociones, afectos, sentimientos, eran tal cual por Dios, o sea, con un amor verdadero y genuino por el Señor. O sea, que las decisiones del hombre siempre iban en pos de la voluntad del Señor. O sea, había una, no sé cómo le diría yo, sincronización perfecta. Sí, es eso, mis hermanos. O sea, ¿qué nos diferencia a nosotros de los animales? Porque Dios no creó al hombre, a los animales a su imagen y semejanza. Hay muchas cosas que nos diferencian. Podemos pensar en nuestras facultades, las emociones, los sentimientos, la capacidad de razonar y el intelecto, todas esas cuestiones, sino que conocemos como atributos comunicables, que son la santidad, pero todo de forma limitada, porque no somos Dios, no de forma perfecta ni infinita, mejor dicho, pero sí la santidad, el amor, la bondad, la misericordia, ¿sí? Todo eso forma parte del hecho de que Dios nos hizo a su imagen. Y es por eso que nosotros éramos capaces de tener comunión con Dios. Y digo éramos, hablando antes de lo que fue la caída del hombre en Adán, ¿no? Porque ahora, por medio de la regeneración, volvemos a tener esas capacidades. Entonces, mis hermanos, si entendemos eso, podemos ver cómo es que seremos hechos a imagen de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Bueno, lo hemos mencionado un poco. Cristo es el segundo Adán, pero es por ende el mejor Adán. Si Adán era justo, Cristo es más justo que Adán. Si Adán era santo, Cristo es más santo que Adán. Si Adán era amoroso, Cristo es más amoroso que Adán. ¿Se entiende? Y nosotros seremos hechos a imagen de el segundo Adán, o sea, mejor que el primer Adán. Es decir, que nuestro estado
El estado que vendremos a tener gracias a la glorificación será el estado pleno, mejor que el que tuvo Adán. Aunque el de Adán ciertamente era muy beneficioso, más que el de nosotros ahora, porque Adán no tenía una naturaleza corrupta con la cual luchar. Nosotros sí la tenemos aún, aunque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. No obstante, nuestra posterior naturaleza vendrá a ser mucho mejor. Mis hermanos, sí creo que eso es de consuelo. Eso también debe ser un consuelo, porque ya no vamos a tener el cuerpo de corrupción. Hoy luchamos por no poder amar de forma perfecta. Hoy no luchamos con eso. Por no poder amar a mi hermano, en el caso de los casados, por no poder amar a su pareja de forma perfecta, por no poder tener un sentido de justicia perfecto, y no solo tener un sentido de justicia perfecto, sino por no poder vivir de forma justa perfectamente, por no poder ser santo perfectamente, por no poder ser misericordioso perfectamente. Pensemos en todas esas cosas. Sufrimos día a día por no ser en esas facultades, en esos atributos que nosotros tenemos comunicados por Dios de forma perfecta. Debemos tener consuelo al saber que un día así lo tendremos. Eso debe consolar nuestras almas. Mis hermanos, seremos mejores de lo que somos ahora. En otras palabras, no habrá pecado en nosotros. Podré amar a mis hermanos de forma perfecta, porque vamos a estar allá, a la iglesia universal de Cristo, y va a haber un amor perfecto. ¿A cuántos de ustedes les duele tener que venir a Cristo y pedir perdón por sus pecados? ¿Es algo que nos gusta? ¿A quién le gusta? A mí no me gusta. Lo hago porque es un mandato. Tengo que hacerlo y porque el Espíritu me constriñe a hacerlo, pero no porque me guste. Pero un día, yo sé, y usted debe saber, que ya no será necesario pedir perdón. Que ya su corazón no se va a ver afligido por su pecado, por las luchas internas que hay en usted, por sus malos pensamientos, porque sus miradas se desvían, por sus deseos de codicia, por su soberbia, por su orgullo. Porque usted es orgulloso, yo lo soy, pero aunque somos orgullosos, reconocemos que lo somos y luchamos contra él, y eso nos aflige. Pero mis hermanos, un día eso ya no estará. Ya no habrá pecado en nosotros, en nuestros cuerpos. Eso de lo que habla Santiago, que son nuestras pasiones las que nos engañan y nos seducen y cometemos pecado, esas pasiones ya no estarán. Usted ve a Cristo y usted no ve pasiones, humanamente hablando, pasiones como las nuestras, que inclinan al pecado. Así no las habrá en nosotros. Y como dice el texto, seremos semejantes a Él. Simplemente piense por un momento, mi hermano y mi hermana, cómo es Cristo. Y no en el sentido físico. No piense en lo que Juan vio allá en la isla de Patmos cuando se le apareció Cristo en una gran visión, con los pies como de bronce bruñido, con una melena blanca y todo lo demás. No piense en eso. No es esa imagen específicamente. Es más lo interno de nosotros. Si hablamos de un cuerpo glorificado que tendrá la capacidad de poder estar en el reino de los cielos, que podrá vivir por toda la eternidad, un cuerpo que no será capaz de sufrir la muerte, y esto no lo había mencionado, que no sufrirá enfermedades, que no habrá cansancio, como no lo había al principio. Pero mis hermanos, yo creo que lo que más nos aflige a nosotros no es la enfermedad, no es el cansancio físico. Aunque eso es un consuelo, saber que ya no lo habrá, no es lo que más nos aflige. Creo que lo que más nos aflige a nosotros es nuestro propio pecado. Y también, obviamente, el pecado de otros. Ver a otros pecar, aunque no pequen contra nosotros. Ver a otros pecar es algo que nos aflige. Pero eso que más nos aflige hoy, ya no estará en los días. Es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos desear la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, no deseamos la segunda venida de Cristo porque no habrá enfermedad ni muerte, o porque habrá un cielo hermoso, mares de cristal y todo lo demás, como se describe simbólicamente en el libro de Apocalipsis.
Creo que cuando la iglesia dice, sí Señor, ven pronto, es porque con Él tendrá plenitud de gozo, como dice uno de los salmos, y delicias a su diestra. Porque todo lo que hoy te aflige día a día, ya no lo habrá. Ahora, yo quiero que pongamos en uso la fertilidad de nuestra mente para pensar un poco, para imaginar algo. Imagínate cómo hubiera sido el día de hoy sin ninguno de los problemas que se te presentan. Sin el pecado, sin los malos pensamientos que te afligen, sin nada de eso. Imagínate cómo se hubiera sido el día de hoy. Maravilloso, ¿no? Quisiéramos vivir un día así. No es posible. Todos los días pecamos. El que dice que no lo hace es un mentiroso. Y hace a Dios mentiroso. No que lo convierta, sino que es como si dijera que Dios es mentiroso. Ese pensamiento de cómo será un día así debe consolarnos, porque así será el reino de los cielos. Y no será un día, no serán 100 días, no serán 1000 días, que si nos dicen 1000 días, yo lo tomo. O sea, 1000 días, a 100 días yo tomo 1000 días. Pero imagínate en el día 999, esto se va a acabar pronto. No será así en el reino de los cielos, no se va a acabar nunca, mi hermano. ¿Qué quiero con esto? Porque eso es lo que dice acá, qué consuelo. Es un gran consuelo. Y debemos vivir a la luz de este consuelo. Cuando el día me va mal, cuando me enfermo, cuando hay problemas, cuando peco, yo debo tener ese consuelo. Gracias, Señor. Porque un día esto ya no estará. Y no pienses en las personas que te hacen mal, no. Piensa en ti mismo. Y ya tú no le harás mal a otras personas, ni ofenderás más a Dios, que es lo que más nos aflige de nuestro pecado, no tener que ofender más a Dios, ni pecar contra tu propio cuerpo. Cuando peques, ven a Cristo, arrepiéntete y dile gracias, porque ya un día no pecaré más. No será necesario pedir perdón, no porque seamos orgullosos, y no queramos pedir perdón simplemente, sino porque no queremos ofender más a Dios. No queremos hacerlo. Cuando alguien te haga mal, perdónalo y piensa, un día eso ya no estará. Un día ya no pasaré por eso. Cuando usted se prueba en aflicciones, en escasez, en la enfermedad, y gracias Señor porque un día esto ya no estará. Y como dice Pablo a Timoteo, Cristo, nuestra esperanza. Jesucristo, nuestra esperanza. Y yo estoy convencido, aunque Pablo allí no lo menciona ni da detalles, que cuando Pablo dice eso, le está diciendo nuestra esperanza de gloria. Nuestra esperanza de gloria. ¿Y por qué Pablo le dice todo eso a Timoteo? Porque Pablo le va a explicar lo que es ser el pastor de una congregación, lo que implica, lo que cuesta, tener que callar a los falsos maestros y un montón de cosas más. Pero Pablo, antes de decirle todas esas cosas, quiere que él piense en Cristo como su esperanza de gloria. Y es eso lo que nosotros debemos pensar siempre, mis hermanos. Veamos rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo, lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, algún hermano o hermana que quiera leerlo. Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mis hermanos, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él obró la redención. Él terminará la obra redentora. Aquello donde Pablo le dice que aquel que inició la buena obra la perfeccionará, Cristo la perfeccionará en el día de la glorificación.
glorificación, como se menciona acá. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de muerte, este cuerpo que está sujeto a pasiones, en un cuerpo semejante al suyo, al de la gloria suya. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque tiene el poder de sujetar a sí mismo todas las cosas. Mis hermanos, una vez más, esto debe ser nuestra esperanza continua. No quiero sonar como los falsos maestros de la prosperidad que empiezan a trabajar a las personas y decirles: yo no sé cuál ha sido tu problema hoy, pero te tengo una palabra. Pero esto que te voy a decir sí es cierto. No sé cuál haya sido tu problema hoy, pero te tengo una palabra. Y Dios no me la reveló, está en la Biblia. Y es que un día no pasará más por eso. Es que un día eso se acabará. Es que el Señor enjugará nuestras lágrimas. Y en el reino de los cielos tendremos plenitud de gozo y delicias en su vida, donde disfrutaremos por Cristo o de Cristo, con Cristo y en Cristo por toda la eternidad. Donde en la manera en que uno puede disfrutarle con tu pecado, porque te cuesta orar, porque te cuesta leer la Biblia, porque pecas y eso parece poner un muro, subjetivamente hablando, entre tú y Él, ese un día ya no estará y disfrutará de Él plenamente. Plenamente. Hay una forma en la que nosotros no hemos disfrutado a Cristo, que lo vamos a disfrutar en la eternidad. Una forma plena. Yo no me imagino cómo será eso, no puedo describirlo, no lo sé. Creo que no hemos estado muy cerca, pero creo que será maravilloso. Tanto que todo va a girar en torno a eso. Entre hermanos a veces nos preguntamos, porque tendemos a creer que uno de los mejores regalos de Dios en este mundo es el matrimonio. Yo a veces he pensado, bueno, qué suerte le hará disfrutar por un tiempo de un matrimonio sin tantos problemas, ¿no? Porque en ellos no había una corrupción como la nuestra. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor no nos permite en el reino de los cielos continuar con nuestro matrimonio de forma glorificada y disfrutarlo como aquí no podemos disfrutarlo? Porque no será necesario. Porque tendremos un gozo mejor, un disfrute mejor, y será Cristo, de una forma inefable. Quiero que nos vayamos hoy a casa con Jesús, porque Él es el consuelo que nos da esta doctrina. Por eso. Trino Dios, estamos contentos en medio de los problemas y tantas cosas que humanamente nos preocupan, pero realmente tal vez nos afanan. Por medio de lo que hemos recordado y otros aprendido hoy, estamos contentos, sentimos consuelo en nuestros corazones. Eso es lo que hace tu palabra, que es viva y eficaz, y con tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Señor, y queremos agradecerte por esa verdad, porque como dijo Pablo, sin resurrección de los muertos, la fe en Cristo es vana, de nada sirve, somos los más dignos de conmiseración, de ser tenidos en poco, en lástima. Pero por cuanto sabemos que esto es verdad, por el testimonio de que Cristo resucitó entre los muertos, como ejemplo de lo que será nuestra resurrección, nos gozamos, Señor, en esta tarde, al meditar un poco de cómo es nuestro estado acá, nuestra condición, las aflicciones y sufrimientos a las que estamos sujetos, pero de las cuales seremos librados algún día. Solo pensamos en darte gracias. Gracias, Padre, porque por ti estamos en Cristo. Gracias, Cristo, porque por ti esto es posible, por tu obra en la cruz y porque tú volverás y mudarás un cuerpo como el tuyo. Gracias por eso. Tú que conoces nuestros corazones, sabes que ese es el mayor deseo o la mayor razón por la cual deseamos tu regreso y estar en el reino de los cielos por la eternidad, Señor. Y
Y gracias Espíritu Santo por la obra que estás haciendo ahora en nosotros, al usar tu palabra. Señor, te pedimos que nos lleves a casa esperanzados, consolados por lo que esta semana o lo que va de la semana hemos tenido que vivir, enfrentar, y que lo sigas haciendo, Señor, por el resto de la semana, y que el día de mañana o la próxima semana, cuando pasemos por momentos difíciles, podamos recordar que Cristo es nuestra esperanza de gloria, que no son los hombres, que no es nuestro trabajo, que no es el dinero, que no es nuestra esposa, el esposo, los hijos, que es Cristo, que podamos seguir poniendo nuestra mirada en Él, Señor. Eso te lo pedimos, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.